Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Continuamos con las clases del Catecismo de San Pío X. Hoy vamos a hablar del cuarto artículo del credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué nos enseña el artículo cuarto? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El cuarto artículo del credo nos enseña que Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y fue sepultado. El misterio de la redención es el misterio del Hijo de Dios muerto en la cruz para salvar a todos los hombres. Estas palabras, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, significan que siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea en nombre de Roma, padeció Jesucristo en su alma y en su cuerpo toda clase de sufrimientos. ¿Qué expresa la palabra padeció? La palabra padeció expresa todas las penas que Jesucristo sufrió en su pasión. ¿Murió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. En su alma padeció Jesucristo el hastío, el miedo, la tristeza mortal. Mi alma, decía, está triste hasta la muerte. Jesucristo padeció a tal punto en su cuerpo que el profeta Isaías lo llamó varón de dolores, herido por Dios y maltratado por nuestros crímenes. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? El que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, mas cedió vilmente a las amenazas del pueblo de Jerusalén. ¿No hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Poncio Pilato? Sí, Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos y de Pilato, mas se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de sus enemigos y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz rogó por sus enemigos. Dio su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo San Juan y en él a todos nosotros. Ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los pecados de los hombres. ¿No hubiese bastado que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No bastara que viniese un ángel para satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era, en cierta manera, infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Era menester que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia. Sí, era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. ¿Era necesario que Jesucristo padeciese tanto? No
No era absolutamente necesario que Jesús padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención, siendo cualquiera acción suya de valor infinito. ¿Por qué, pues, quiso Jesús padecer tanto? Quiso Jesús padecer tanto para satisfacer más copiosamente a la divina justicia, para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. No eran necesarios tantos sufrimientos para nuestra redención, porque hubiera bastado una sola gota de la sangre de Jesucristo para rescatarnos, pues una gota de su preciosísima sangre tiene un mérito infinito. Nuestro Señor quiso sufrir tanto para demostrarnos aún más su amor y para inspirarnos un horror más vivo hacia el pecado, causa de su muerte. Jesucristo sufrió en el huerto de los olivos, en la casa de Caifás, en la casa de Herodes, en la casa de Pilatos, en el Calvario. En el huerto de los olivos sufrió Jesucristo los dolores de la agonía que fueron tan grandes que le hicieron derramar sudor de sangre. En este huerto, Judas lo entregó a sus enemigos con un beso. En casa de Caifás, sumo sacerdote de los judíos, Jesús fue negado 3 veces por San Pedro, abofeteado, escupido y declarado digno de la muerte, porque se había llamado Hijo de Dios. En casa de Herodes, tetrarca de Galilea, que había ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, vistieron a Jesucristo burlonamente con una túnica blanca y lo trataron como a un insensato. En casa de Pilatos, Jesucristo fue azotado, coronado de espinas y condenado a la cruz, aunque el juez reconoció su inocencia. En la cima del Calvario, Jesucristo fue abrevado con hiel y vinagre y crucificado entre 2 ladrones. Levantado sobre la cruz, pidió perdón para sus verdugos, prometió el paraíso al buen ladrón, encomendó a su madre a San Juan, dándoselo como hijo suyo. Por último, después de haber dicho que todo estaba consumado, entregó su alma en manos de su Padre. Sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús. Sí, a la muerte de Jesús se oscureció el sol, se estremeció la tierra, abriéndose los sepulcros y muchos muertos resucitaron. Al morir Jesucristo, se eclipsó el sol, tembló la tierra, se abrieron las rocas, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y resucitaron varios muertos. Después de la muerte de Jesucristo, un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante brotaron sangre y agua. Nuestro Señor permitió que le hiciesen esta herida para ver primero que nos había amado hasta el extremo, derramando por nosotros hasta la última gota de su sangre, que su corazón estaría siempre abierto para derramar sobre nosotros la abundancia de sus gracias. ¿Dónde fue sepultado el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en la peña del monte, no lejos del lugar donde le habían crucificado. En el credo decimos fue sepultado. Significa que después de la muerte de Jesucristo, su cuerpo fue descendido de la cruz y puesto en el sepulcro. Después de la sepultura de Jesucristo, arrastraron una enorme piedra hasta la entrada del sepulcro. Luego Pilatos la mandó a sellar y unos soldados judíos se encargaron de vigilar el sepulcro. Los judíos tomaron estas precauciones para impedir que el cuerpo de Jesucristo fuese robado. Pero Dios permitió esto para hacer más palpable su resurrección.
Se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo. En la muerte de Jesucristo, la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. ¿Por quién murió Jesucristo? Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos satisfizo. Si Jesucristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos se salvan? Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan, porque o no le quieren reconocer, o no guardan su ley, o no se valen de los medios de santificación que nos dejó. El Catecismo Romano, publicado por San Pío V en 1566, tras el Concilio de Trento, explicaba que con gran sabiduría obró nuestro Señor, no diciendo por todos al momento de la consagración, puesto que entonces solo hablaba de los frutos de su pasión, la cual solo para los escogidos produce frutos de salvación. Sin embargo, con sorprendente unanimidad, todas las traducciones a lengua vernácula convirtieron ese por muchos en por todos los hombres. No fue una traducción pura, sino una interpretación, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI en una carta del 2012. Una sentencia lapidaria nos dejó Santo Tomás de Aquino cuando dijo, y cito, «La pasión de Cristo fue suficiente para todos, y de su eficacia se aprovecharon muchos». A consecuencia de esto, el Papa Benedicto XVI estaba muy preocupado y declaró, y cito, «En la nueva traducción del misal, las palabras pro multis deben ser traducidas y no interpretadas. La simple traducción por muchos debe sustituir a la interpretativa por todos». Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Es una cuestión de fidelidad a la palabra de Dios. La plegaria eucarística dice por muchos, por respeto a la palabra de Jesús, para permanecer fiel a Él también en la palabra. Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros. Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por nosotros, sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto y los méritos de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo. Y como muchos no reciben los sacramentos o no los reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútil la muerte de Jesucristo. Con esto concluimos esta lección de la clase del Catecismo. Le recordamos que pueden buscar las clases anteriores en el playlist del canal. Bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima.